Clase concerniente a inflamación. Esta clase es importante porque la inflamación es un proceso patológico, pero que tiene por función restablecer el equilibrio en nuestro cuerpo. En realidad, la inflamación es un proceso de respuesta frente a una noxa o daño. Después veremos qué cosa es una noxa o daño. Hay varios tipos, pero lo más importante es entender que este es un proceso que trata de contrarrestar el efecto nocivo de esta noxa o daño, pero tiene varios procesos en esta inflamación. Van a haber procesos que tienen que ver con procesos vasculares, procesos celulares, procesos bioquímicos que se van a dar. Finalmente, incluso va a haber procesos de neovascularización, o sea, van a aparecer nuevos vasos, van a llegar sustancias reparadoras y finalmente va a quedar una remodelación de tejidos y una curación o por lo menos una mejora del estado del daño causado por esta noxa. Esto es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy. Bien, justamente ahí tenemos la definición, que ya más o menos ya se la dije, ¿no es cierto? Lo importante es que después del proceso de inflamación, si es que hay una remodelación con un tejido cicatrizal, no altere la función del organismo. Voy a poner un ejemplo, porque es importante esto con un ejemplo. El asma. El asma bronquial, en este caso la noxa o daño, sería una respuesta inmunológica frente a un alergeno. El alergeno vamos a llamarlo que sea el polvo doméstico, porque en el polvo doméstico es una partícula donde hay unos ácaros microscópicos. El Dermatofagoides steronissimum es el ácaro de todo Latinoamérica. Cuando hay congresos de asma en México, en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Chile, en cualquier lugar de Latinoamérica, incluida la zona de España, el agente causal es este ácaro microscópico del polvo doméstico, que se llama Dermatofagoides steronissimum. Ojo, del polvo doméstico, porque el polvo del campo, ahí no está el ácaro. Yo puedo, por ejemplo, subirme a una carreta en un campo de cultivo y que me jale un caballo a toda velocidad y voy a respirar todo ese polvo de la tierra de los sembríos. En ese polvo, en esa tierra de cultivo, no hay ácaros, por lo tanto no me va a despertar ninguna reacción alérgica. Pero si me voy a un departamento maravilloso, vamos a imaginarnos en un sitio así pituco, en San Isidro o en Miraflores, que es totalmente alfombrado como esta aula, probablemente a la hora que yo camine se empiecen a levantar los ácaros del polvo doméstico o polvo de casa que tiene estos ácaros. Bueno, ¿qué hace este ácaro? Ingresa al organismo y como respuesta, esta sería la noxa o daño, inhalar este alergeno. Al inhalar este alergeno, lo que va a suceder es que va a haber un proceso inflamatorio de la vía respiratoria. Por supuesto, esto va a iniciarse con una activación del mastocito, que es una célula que está recubriendo el epitelio de los bronquios. Se va a degranular el mastocito y van a aparecer sustancias mediadoras de inflamación. Posteriormente, esto va a generar un bronquio cerrado con constricción del músculo liso, abundante moco, muy filante, muy espeso, y células inflamatorias. Esta inflamación que está tratando de controlar esta reacción causada por la noxa
que es el alergeno, el polvo doméstico con el dermatofagoides, va a terminar, si yo no doy un buen tratamiento al paciente, si no controlo esta reacción inflamatoria, que inicialmente es beneficiosa, ¿qué va a pasar? Va a pasar de que se va a producir una remodelación del tejido. Entonces el bronquio del paciente asmático ya no va a ser el bronquio de una persona sana, sino un bronquio remodelado. Y esa remodelación sí atrae secuelas permanentes. Debemos evitar esa remodelación, ese tejido cicatrizal anómalo. Bien, creo que quedó explicado con el ejemplo del asma. Bien, aquí están las noxas, ¿no es cierto? Y vemos básicamente que hay agentes biológicos, ¿no es cierto? Todos los microorganismos, pero también van a haber traumatismos, y aquí tenemos que considerar definitivamente no solamente golpes o accidentes, ¿no es cierto?, sino también heridas por objetos punzocortantes, ¿no es cierto?, o también heridas provocadas o ocasionadas por un proyectil, por arma de fuego. También tenemos que considerar agentes físicos, no solo el calor, sino también el frío. Ustedes saben que hay una quemadura por frío, lo que sucede en los alpinistas cuando van al Himalaya y terminan con 3 o 2 dedos menos en la mano, porque se congela, se produce una quemadura. Bien, agentes químicos, ¿no es cierto? Hay drogas y toxinas, no solo que se ingieren, sino también de contacto. Ustedes, por ejemplo, si yo los roceo con Baygon, ¿no es cierto?, no para matarlos, sino hay gente que lo hace para impedir que los mosquitos del jardín lo usen como repelente. Un día en una casa, yo vivo en Chaclacayo, una señora le echaba Baygon a sus hijos. Le digo, señora, ¿qué está haciendo? Me dice, no, es para que los mosquitos no lo piquen. Le digo, cómprese un repelente, eso no es repelente. Yo sé que eso mata a los insectos, no a su hijo, pero puede matarlo, puede producirle una reacción severa de inflamación, justamente agentes químicos. Y también puede haber una inflamación causada por una necrosis, ¿no?, tisular. Acuérdense de la apoptosis, que es la muerte programada de los tejidos. Y finalmente las reacciones inmunológicas, como el ejemplo que les di del asma bronquial, que era una reacción inmunológica que causaba una inflamación severa, aguda, pero que podía hacerse crónica y podía terminar remodelando el tejido. Bien. Vamos a avanzar ahora para ver tipos de inflamación. Aquí tenemos la inflamación aguda y crónica. Esto es más que nada temporal. La aguda puede ser, en primer lugar, la aguda es algo brusco, de inicio brusco, súbito. No que se ve instalando, sino que es de inicio súbito. Y puede durar minutos hasta 15 días. Esa es una inflamación aguda. Y una inflamación crónica es aquella que dura más de 15 días y puede estar años o incluso toda la vida. ¿Ok? Por ejemplo, la gente que debuta con una artritis reumatoide la lleva hasta el día en que se muere. Es una inflamación crónica permanente. Por supuesto, la inflamación crónica se va instalando de manera insidiosa, progresivamente. No es abrupta como la aguda. Bien, por supuesto, en una aguda van a predominar fenómenos más que nada vasculares, mientras que en una crónica fenómenos celulares. Por otro lado, ¿qué células predominan en la aguda? Los polimorfos nucleares. Y en una crónica, los linfocitos, los macrófagos, otras células que tienen que ver con fenómenos crónicos. Bien. La clasificación, ya no de acuerdo al tiempo de duración de la inflamación, sino de acuerdo a las características del exudado. Aquí vamos a tener una inflamación aguda serosa, otra fibrinosa, otra supurada, que como veremos más adelante tiene 5 subdivisiones la supurada. Después viene la hemorrágica y finalmente la inflamación aguda pútrida. Esto es de acuerdo a las características del exudado. Bien, vamos a ver entonces la primera de ellas, que es la serosa, ¿no?
En realidad aquí se caracteriza porque hay un exudado de suero sanguíneo, algo claro que puede tener alguna pequeña cantidad de albúmina, ¿no? Y es común en serosas muy vascularizadas, como el pulmón. El pulmón es un tejido seroso muy vascularizado. En una bronconeumonía hay una inflamación aguda serosa, es un ejemplo clásico. También en la piel va a haber una inflamación aguda serosa porque es un tejido seroso, ¿no es cierto? Después de la picadura de un insecto o también después de una quemadura de segundo grado. Ahí se ve una flictena, ¿no? En la foto de abajo es una quemadura en un pequeño. Esa sería una inflamación aguda serosa. Después tenemos la inflamación aguda fibrinosa. Aquí el exudado ya no va a ser con poca albúmina, sino va a ser rico en proteínas, incluido fibrinógeno y plasmina. Y esta va a ser una inflamación generalmente grave con alteración de la permeabilidad vascular. Y aquí tenemos como ejemplo la fiebre reumática, tenemos la TBC pulmonar y también la pericarditis, ¿no? En la TBC pulmonar va a haber alvéolos con fibrina, que es una proteína plasmática que está en ese exudado abundante. En el caso de la fiebre reumática va a causar valvulopatías cardíacas, justamente por esas proteínas plasmáticas que se agregan y producen que la válvula ya no cierre adecuadamente. Entonces, después de una fiebre reumática, generalmente por el streptococo del grupo A hemolítico, puede haber una valvulopatía por inflamación aguda fibrinosa. Bien, vamos ahora a ver la supurada o purulenta. La supurada o purulenta principalmente es bacteriana y son cocos piógenos donde hay pus, hay polimorfonucleares, hay tejido necrótico y por supuesto bacterias vivas. Esta pus puede, después de la inflamación aguda, supurada o purulenta, reabsorberse, pero también podría vaciarse a una cavidad o fistulizarse y salir al exterior, a la parte externa del cuerpo, ¿no? Entonces, las 5 lesiones clásicas de la inflamación aguda, supurada o purulenta son el catarro purulento, vamos a ver después cada uno de ellos, el empiema, el flemón, el absceso y la úlcera. Vamos a ver en primer lugar el catarro purulento. El catarro purulento, como su nombre lo dice, en este caso hay exudación, hay un exudado abundante y hay un leucodiapedesis, quiere decir que los glóbulos blancos van a atravesar los endotelios y van a llegar a las zonas de inflamación. Es un ejemplo típico la bronquitis, la sinusitis, la apendicitis y la celulitis purulenta. Son los ejemplos que están en las fotos, ¿no? Siempre en estos casos se produce la exudación de la superficie mucosa y aparecen los glóbulos blancos, ¿no? Es un catarro purulento. Bien, después viene la siguiente de las 5, que es el empiema. Esta es una inflamación aguda, también purulenta, pero bien delimitada en una cavidad, en la que se acumula pus, ¿no? Que comprime al tejido adyacente, ¿no es cierto?, y va a destruir los tejidos con los que hace contacto, ¿no? Aquí tenemos el empiema pleural, la pericarditis, la peritonitis también,
y algunos piocolecistos, como el del caso clínico que vimos, los que hemos hecho ya sepsis, que los que han hecho conmigo han adelantado sepsis, vimos que había una piedra enclavada en el caso clínico de shock séptico y que esto hacía de que justamente se produjera una inflamación aguda purulenta llamada empiema de la vesícula biliar, que luego llevó a que se produzca un cuadro de septicemia. Bien, luego vemos el flemón. El flemón es una inflamación delimitada, mal delimitada, no delimitada, mal delimitada, mientras que el empiema está bien delimitado, el flemón no. El flemón es simplemente una inflamación de tejidos blandos muy destructiva, pero que no está delimitada. Por ejemplo, cuando hay problemas de caries infectada, se produce una inflamación en toda la encía, no está bien delimitado. Puede fistulizar a la cara, sí, puede abrirse un camino, la pus hacia la cara. También en el caso de la amigdalitis supurada, que a veces se ve simplemente una amígdala hipertrófica, grande, que parece una aceituna, pero no se ve lesiones purulentas, simplemente hay un edema, una inflamación tremenda. Bien, vamos a ver la siguiente, que sería el absceso. El absceso, a diferencia del flemón, ¿no es cierto?, está bien delimitado, no es como el flemón que es extenso, este es delimitado. Es más, el absceso va a tener una membrana piógena, ¿no?, y un tejido de granulación con polimorfos nucleares. Va a haber pus y va a haber, por supuesto, un exudado, ¿no? Generalmente son abscesos en la cara, ahí estamos viendo nosotros, uno en la zona de la mejilla, en la zona del maxilar inferior. Luego vemos un absceso palpebral, ¿no?, y también puede ser en el pie, ¿no?, o en la mano. Bien, y el último tipo es la purulenta ulcerada, ¿no?, que es una necrosis focal con una solución de continuidad, es decir, se hace un hueco, una cavidad, se excava y tiene un fondo necrótico con tejido muerto al fondo, ¿no? Generalmente este es típico de las úlceras de presión o escaras de los viejitos. ¿Han visto esos que están postrados meses? Cuando los levantan tienen un hueco que a veces llega hasta el hueso, y es típico de las escaras. Ahí justo es un paciente viejito escarado, o viejita, no sé. Bien, ahora pasamos a otro tipo de inflamación aguda que ya no es de las purulentas, sino es la inflamación aguda hemorrágica. Esto, como su nombre lo dice, tiene un componente hemorrágico porque se produce necrosis vascular, se rompe el vaso y sale la sangre. Este es un caso de una conjuntivitis en un niñito, ¿no es cierto? Una conjuntivitis que es una inflamación hemorrágica, en este caso es de tipo viral, pero puede ser bacteriana también. O sea, el componente hemorrágico está dado porque hay necrosis del vaso que se rompe y sale la sangre, ¿no?, y se evidencia. Bien, y finalmente la inflamación aguda pútrida, ¿no?, originada generalmente por bacterias anaerobias. No solamente hay una secreción, un exudado verde grisáceo, sino que tiene un olor característico, maloliente completamente. ¿Por qué? Se va a formar ácido sulfídrico, que va a transformar la hemoglobina en sulfohemoglobina o verdoglobina, que es a la que le da el color verde característico y que es pestilente, ¿no? Es apestoso el olor. Esto se observa siempre, ahí ven ustedes dos casos. El primero es el dedo que tiene ahí una inflamación pútrida, necrosada, ¿no es cierto?, medio morado ese dedo, es ocasionado por mordedura humana,
no de perro. Mordedura humana. Y el segundo es el famoso pie diabético. ¿Ya? La mordedura humana, ¿por qué es tan peligrosa? Porque los seres humanos tenemos muchas bacterias en la cavidad oral. Por eso, nuevamente repito, los cultivos de secreción faríngea no sirven para nada. Y yo casi semanalmente veo pacientes que llegan a mi consultorio con un papelito que dice: vengo con mi cultivo faríngeo y tengo cocos gram positivos. Le digo, usted, yo y todas las personas que están acá tenemos cocos gram positivos en la cavidad oral. No sirve para nada. ¿Para qué le hacen un cultivo de secreción faríngea? No tiene ninguna utilidad, no sirve para nada. Todos tenemos bacterias, cocos gram positivos en nuestra boca. Si no, no habría caries dental, pues. La caries es justamente porque se mete un estreptococo y destroza el esmalte de la dentina, de la pieza dental, y luego viene la infección. Entonces, al tener bacterias abundantes en la boca, yo prefiero que me muerda un perro y no un niño. Porque el perro, si no tiene rabia y está vacunado, su saliva es casi estéril. Tiene muy pocas bacterias. ¿Ok? Me lavo con agua y jabón y se acabó. Pero si me muerde un niño, probablemente termine con la mano como esa de la foto. Porque hay muchas bacterias patógenas en la cavidad oral. Por eso la mordedura humana es más terrible que la mordedura canina. Si a esto le agregamos que la persona que muerde puede tener alguna bacteria especial o algún virus especial, peor todavía es la cosa. Muy bien. Quedo con los videos, ¿no? Vamos a ver a continuación las fases de la inflamación aguda. Como les dije, hay una respuesta vascular, una respuesta celular y una respuesta humoral que está dada por los mediadores químicos de la inflamación. Aquí sí vamos a tratar de hacerlo más despacio porque es la parte más complicada de eso, ¿no? Una inflamación aguda va a tener la siguiente evolución, lo vamos a hacer paso a paso. En primer lugar, se produce la alteración del tejido, que puede llevar justamente a la degeneración o a la necrosis del tejido, ¿no? Después que ha pasado esto que altera el tejido, o sea, la noxa o daño que altera el tejido, vimos que podían ser biológicos, o sea, organismos vivos, microorganismos, o podía ser también traumatismos, agentes químicos, en fin, hasta herida por bala, por cuchillo, por arma blanca. Entonces, luego que esto pasa, se inicia la respuesta vascular. Y en la respuesta vascular estamos hablando ahorita de una introducción general, después lo vamos a hacer por separado, pero vamos a hablar de la introducción para que entiendan la inflamación aguda cómo evoluciona. Primero, después del daño, se viene la respuesta vascular. Y la respuesta vascular va a tener vasoconstricción y vasodilatación. Después va a haber el exudado, ¿no? Y las células que están alrededor del daño son células que van a empezar a producir mediadores de inflamación. Entonces, las células endoteliales dañadas, de los vasos dañadas, producen sustancias mediadoras de inflamación. En ese momento ya se inicia la respuesta celular, ya no es vascular, sino es la celular. Y en la respuesta celular va a haber una serie de pasos que van a permitir que las células de la inflamación terminen yendo al lugar de la inflamación. Y esta respuesta celular va a tener pasos. Primero la marginación, luego el rodamiento, luego la adhesión, luego la transmigración, después la diapedesis y finalmente por quimiotaxis va a migrar al lugar de la inflamación.
Esto lo vamos a ver paso a paso, pero tiene que ver justamente con cómo hay una respuesta celular. Y estas fases son ya estudiadas, o sea, cómo los elementos de las células inflamatorias van a llegar al lugar de la inflamación. Vamos a verlo paso a paso. Entonces veamos primero la respuesta vascular, que dijimos que cursaba con vasodilatación y vasoconstricción. Entonces, la respuesta vascular, ¿cómo se va a dar? Primero va a haber un aumento de la permeabilidad vascular, justamente por acción de mediadores químicos inflamatorios. Luego la circulación va a enlentecerse, o sea, se va a hacer más lenta. ¿Por qué? Porque se va a producir hemoconcentración que va a aumentar la viscosidad sanguínea y eso va a hacer de que la sangre circule lentamente. Se enlentece la circulación. ¿Para qué se enlentece la circulación aumentando la viscosidad sanguínea? Para que las células puedan llegar al lugar de la inflamación. Claro, es fácil, voy a poner un ejemplo cotidiano, doméstico. Es fácil tirarse de un microbús que va despacito, que si el microbús viene más rápido te tiras y te matas. Entonces, si la circulación se enlentece, es fácil que las células por diapedesis salgan del endotelio y lleguen al lugar de la inflamación sin destruirse. Pero si la circulación fuese rápida, es difícil que las células lleguen al lugar inflamatorio. Entonces, esta es la respuesta vascular, ¿no? Miren todo lo que pasa. Primero, se altera el calibre de los vasos, ¿no es cierto? Viene la vasodilatación, después viene la vasoconstricción, después viene el enlentecimiento por aumento de la viscosidad. Y finalmente va a producirse justamente la respuesta siguiente, que es la celular. Vamos a ver. Bien, para que todo esto se dé, hay soluciones, hay mediadores químicos, mejor dicho, que van a tener a su cargo la respuesta humoral, ¿no? En primer lugar, los que ven ahí con una flecha roja son los más importantes, que son las aminas vasoactivas, que son histamina y serotonina, ¿no? Luego viene la reacción inflamatoria, acuérdense del ácido araquidónico, ¿no es cierto? El ácido araquidónico que va a generar justamente la síntesis de prostaglandinas, tromboxanos y leucotrienos, ¿no? Todo esto, que es el proceso inflamatorio, también va a tener dentro de sus componentes las familias estructurales de citocinas, ¿no? Y va a haber citocinas de tipo 1, de tipo 2. No quiero llenarlos de nombres que no son necesarios en este momento, ¿no? Simplemente decirles que estas sustancias, estas citoquinas, tienen a veces acción quimiotáctica, es decir, atraen al lugar de la inflamación, ¿no?, a ciertas células, ¿no? Sobre todo monocitos, neutrófilos y linfocitos T activados. Entonces, esta respuesta humoral es muy importante en el proceso inflamatorio. Además, existen también sustancias derivadas o que se producen en el endotelio de los vasos, como el óxido nítrico, que se produce por la óxido nítrico sintetasa. Bueno, son cuestiones bioquímicas, pero que tienen ustedes que conocer por cultura general. Y estos mediadores químicos se van a completar con los mediadores químicos plasmáticos, que son la bradiquinina, ¿no?, el sistema del complemento, y los factores de la coagulación, que son las proteínas que vimos en la clase de hematología, ¿se acuerdan? Bien, aquí está en esta diapositiva los mediadores químicos, ¿no es cierto? Va a haber básicamente, estos mediadores van a estar liberados por células, ¿no es cierto?, de diferente tipo, y que sus efectos van a ser vasodilatación, aumento de permeabilidad vascular, van a ayudar a la quimiotaxis,
van a ayudar a la fagocitosis y finalmente pueden ayudar a la proliferación de fibroblastos y la producción de colágeno. Estamos hablando ya de la reparación de la cicatriz después de la inflamación. Entonces todos estos mediadores van a contribuir. Existen muchísimos. Los factores del complemento C3, el C5A, el C3B, el C3A, el factor de Hagemann. No quiero llenarlos de nombres, no tienen por qué sabérselos de memoria, pero sí decirles que hay un conjunto de mediadores que van a tener que ver con funciones específicas. Vasodilatación, eso sí me interesa que sepan. Aumento de la permeabilidad vascular, quimiotaxis, fagocitosis y proliferación de fibroblastos y síntesis de colágeno, que son efectos o funciones importantes de todas estas sustancias que, como digo, sus nombres son un montón, ¿no? Por ejemplo, estimuladores de fagocitasis, ¿sabe quiénes son? Los radicales libres, el peróxido de oxígeno y el hidrogenión, que son radicales libres, son favorecedores de fagocitosis. Es un ejemplo que les pongo. Bien, luego es esta diapo donde se ve justamente lo que es el transudado y el exudado. Normalmente se encuentran en equilibrio la presión hidrostática y oncótica. Eso lo hemos visto cuando quería explicarles yo la formación de los edemas en el cuerpo. Justamente, si hay un equilibrio entre la presión hidrostática y oncótica, se mantiene la sangre y sus fluidos, o sea, el agua, en el espacio vascular. Pero cuando hay un proceso inflamatorio, ¿qué va a suceder? Va a aumentar la presión hidrostática y va a disminuir la presión oncótica. Conclusión, el agua sale del vaso y se va a los tejidos. Y se produce primero el transudado. El transudado es un líquido casi transparente que hincha, produce un pequeño edema, pero tiene muy pocas proteínas, ¿no? Posteriormente, escúcheme lo que pasa, los espacios de las células endoteliales, los poros endoteliales, se dilatan y permiten la salida no solo del transudado, que es casi agua pura, sino sale el exudado, que es concentrado en proteínas, ¿ok? Y eso sí ya va a ser una sustancia diferente. Entonces ya les expliqué la parte, digamos, de cómo se produce el transudado y el exudado. Bien, vamos a ver la respuesta celular. Y aquí sí quiero que presten mucha atención, porque esto es básico como conocimiento clave para un médico, ¿ok? Esto es básico, básico, básico. Si no saben esto, por favor, no pueden continuar en la carrera de médicos. Tienen que saberlo. Si les estoy haciendo tanto hincapié en lo que les voy a decir es porque esto es básico para las preguntas del examen. ¿Ya? Entonces, me interesa mucho que sepan que la respuesta celular es un proceso, como dice en la diapo, altamente regulado, ¿no? Está regulada por neutrófilos y monocitos, ¿no? Que van a reclutar inmediatamente a quién, a los linfocitos. Y esto van a llegar a los órganos linfoides secundarios y de ahí al lugar de la inflamación. Todo este camino de este ejército, llamémosle ejército inmunológico de nuestro cuerpo, tiene ya especificadas ciertas poblaciones. Y esto es lo que creo que es clave como base del conocimiento de un médico. Si no saben esto, están fritos. En primer lugar, es más, yo he hecho acá un apunte aparte para no dejar pasar esta parte que es tan importante. ¿Okay?
Entonces, en primer lugar tenemos los linfocitos T. Los linfocitos T van a tener 3 subpoblaciones. Esto ya debe ir al disco duro, o sea, a la memoria a largo plazo, por favor. ¿Ya? Los linfocitos T naive, así se llaman, o también linfocitos T novatos. Estos linfocitos se encuentran en los nódulos linfáticos y no pueden ir a ningún tejido que no sea tejido linfoide. Solo están allí. Los linfocitos T naive o novatos están en los nódulos linfáticos, ¿ok? Después van a venir los linfocitos T, ¿no es cierto?, que son los efectores, ¿ok? Efectores, o sea, que van a realizar alguna función especial. Y finalmente, la tercera subpoblación es los linfocitos T memoria, ¿ok? Pero a mí me interesa irme al linfocito T efector. Los linfocitos T efectores los vamos a clasificar. En primer lugar, el linfocito T efector helper. No se olviden. Y dentro de los helper hay el TH1, el TH2 y el TH17. ¿Ya? Linfocito helper, ¿no? Que son linfocitos efectores. Entonces, lo dividimos en el TH1. El TH1 es el que tiene una respuesta de inmunidad celular. No se olviden de esto, porque esto está en las diapos que se hacen ahora en los congresos. Hace 2 o 3 días estuve en una reunión de expertos de reacciones alérgicas y presentaban unas diapositivas que habían traído de España muy bonitas, donde se veía todo esto. Pero ya lo dan como resabido. Ustedes tienen que por eso conocer esto. Cuando les hablen de linfocitos TH1, ya saben de frente que es un linfocito T, que es un linfocito efector, ¿no? Y que está relacionado con ¿qué? Si es TH1, con la inmunidad ¿de qué tipo dije? Celular. Muy bien. Estos van a activar macrófagos. Estos linfocitos activan macrófagos. Entonces se van a encontrar presentes en las infecciones bacterianas de tipo intracelular. Un ejemplo, la fiebre malta. La fiebre malta causada justamente por una bacteria. Ustedes saben que se transmite a través de, generalmente, leche de cabra contaminada, ¿no? Justamente esta infección tiene la característica de que se sitúa intracelularmente, por eso es que es tan difícil tratarla. Yo les digo, yo pasé por una fiebre malta hace muchísimos años. Me comí un pastel de choclo en Chile, qué pena los chilenos, a veces nos hacen daño. Y estaba delicioso el pastel de choclo, pero yo no sabía que había sido hecho con queso de cabra. Y la Brucella melitensis se metió en mi organismo, ingresó a mi sistema hemático y posteriormente se localizó de manera intracelular. Y yo realmente lo único que sentí era una molestia en las tardes, dolor de cabeza, me daba febrícula, ni siquiera fiebre alta, febrícula, y sudoración parcelar. Tenía un sudor en el cuello, que parecía que me habían echado un vaso de agua en el cuello. Solo el cuello, no sudaba el resto del cuerpo. Miren, ustedes saben que la gran simuladora, así se llama la infección de la fiebre malta, es esta, porque puedes tener muchos síntomas y no los identificas. Les estoy dando mi experiencia personal, pero hay gente que ¿cómo debuta? Simplemente con hinchazón y dolor en la rodilla. Otros, sacroileitis, dolor en la articulación del sacro. Un dolor acá que dice, oye, parece que hubiera alzado un peso, me duele acá. No sé qué cosa tengo, no puedo caminar. Otros, edema, hinchazón y dolor en el testículo. Pero por lo general afecta las articulaciones. A mí, gracias a Dios, no me afectó ninguna articulación. Pero ya les conté, tenía febrícula en la tarde,
cierto malestar, como un ardor de ojos, un deseo de acostarme, de dormir, un malestar general, febrícula y nada más. Bueno, pues como médico dije, es un proceso infeccioso, seguro viral. Dejé pasar 3-4 días, persistía. Entonces dije, probablemente tengo que saber cuál es el foco. Entonces me hice un hemograma, mi hemograma salió normal. 15 días después de este inicio de enfermedad, recién mi hemograma se alteró. Tenía cierto grado de leucocitosis, tenía como 15.000 leucocitos, pero no había nada más. Entonces, ante la duda, dije, no, aquí hay una infección y quiero saber cuál es. Entonces conversé con un amigo, con el doctor Gotuso, que es infectólogo de Cayetano Heredia, y le dije, oye gordo, mira lo que me está pasando, y me dijo, ¿sabes qué? Tú sabes, yo soy infectólogo, hemocultivo, mielocultivo, coprocultivo, cultivo de todo. No podemos saber dónde está, sino, no voy a cazar al enemigo si no hacemos cultivo. Y en el hemocultivo no creció nada, negativo. El coprocultivo, negativo. Y me dijo, mira, cuando las cosas están así, seguro que tienes la gran simuladora. Él fue el que me dijo ese nombre, la fiebre malta, que puede tener muchos síntomas y a veces no sabes qué infección tiene. A ver, vamos a ver qué pasa en el mielocultivo. Para hacerme el mielocultivo, me atravesaron el esternón. Se paró encima mío y me aplastó y con una aguja gruesa sacó un poco y hicieron un cultivo y apareció justamente la Brucella melitensis. Les cuento, es una infección intracelular porque estuve 40 días con antibiótico y no podía vencer a la bendita Brucella. Finalmente me curé, menos mal, porque 15 días después de que me dieron de alta tuve que viajar a Brasil a un congreso de pediatría, si no, no hubiera viajado. Pero justamente tiene que ver las TH1, que son los helper efectores, linfocitos T, que sirven para las infecciones intracelulares. Y también cumplen una función estos linfocitos efectores TH1 en el rechazo de órganos trasplantados. Cuando uno inmunosuprime para que no haya rechazo de trasplante, es para impedir que estos TH1 helper rechacen el órgano trasplantado. Vamos ahora al TH2. El TH2 tiene relación no con inmunidad celular, sino con inmunidad humoral. Y estos están en respuesta a los anticuerpos de tipo IgE. Entonces ya saben, estos son los responsables del asma bronquial, de la rinitis alérgica, y también son los que van a intervenir cuando hay parasitosis, porque tienen que ver con inmunoglobulina E y con eosinófilos, ¿no? Luego, el TH17. Este es un linfocito efector helper que produce citoquinas proinflamatorias. Y el TH17, es el que combate las infecciones extracelulares, no las intracelulares. Todo está bien definido, ¿eh? Ya está bien claro y bien definida la parte inmunológica. Bien, aparte de estos linfocitos T efectores helper, tenemos los linfocitos T efectores, que ya no son los helper, que es TH1, TH2 y TH17, sino es el killer. El linfocito killer. Este linfocito es justamente el que va a destruir las células infectadas generalmente por virus. Cuando hay un resfrío común intervienen mucho los linfocitos killer. Y también es importante para la destrucción de células tumorales. Cuando los killer no están en vigilancia permanente, crecen las células neoplásicas y viene el famoso cáncer. ¿Ok? Entonces, respuesta celular en procesos inflamatorios, por favor. Poblaciones de linfocitos. Los linfocitos Naive son los linfocitos
novatos que van a estar solo en nódulos linfáticos, ¿no? Mientras que los linfocitos T efectores y los de memoria sí pueden migrar a otros tejidos. Por eso es que son efectivos para las infecciones intracelulares, extracelulares, para el rechazo de órganos y tejidos, para controlar el cáncer. ¿Ok? Entonces, los únicos linfocitos que no pueden circular por otro tejido que no sea linfático son las células T y B. No se olviden de eso. Bien, la respuesta celular, ya estamos para acabar. Les comento, esta clase el ciclo pasado la hice mucho más larga, así es que no compren las copias porque van a encontrar información que no tienen que estudiar, que las he sacado. ¿Ok? Solamente la clase de hoy es mucho más corta y está lo preciso, lo conciso, lo que tienen que estudiar. Bien, la del año pasado tiene más diapositivas. Bien, esta respuesta celular es básicamente repetirles un poco lo que les dije, ¿no? Es justamente lo que sucede con las células cuando están circulando en los vasos, ¿no? Primero va a venir la marginación, quiere decir que la célula que está circulando en el vaso va a tratar de irse hacia la pared del vaso, ¿no? Yo soy una célula, me voy a margino, hacia el margen. Luego voy a rodar, rodamiento en el endotelio, en la pared. Posteriormente voy a pavimentar, o sea, me voy a fijar. Luego voy a emigrar, es decir, voy a escaparme por una rendijita que es el poro del endotelio y me voy a ir al otro lado de este salón porque quiero llegar al lugar de la inflamación y eso ya es la migración celular. Miren que lo he hecho de manera para que ustedes lo entiendan, ¿no? Esa es la habilidad de las células vivas para determinar la dirección de su locomoción, hacia dónde tienen que ir. ¿Quién ayuda a esta célula a hacer lo que yo hice? Las sustancias quimiotácticas, que me dicen hacia dónde está la inflamación y hacia dónde tengo que ir. Yo estoy yéndome para allá, no para allá, porque la inflamación, me han dicho, las sustancias quimiotácticas me llevan hacia allá. Si estuviera allá la inflamación, me llevarían hacia allá. Entonces, esa habilidad de las células vivas para llegar al lugar de la inflamación están orientadas por las quimiosinas, que son las sustancias de la quimiotaxis. Bien, aparte de esto que he hecho de manera, digamos, teatralizada, cómo es la migración y todo, también existe la fagocitosis, ¿no? Que es el reconocimiento del antígeno o del agente la noxa, la fijación, el englobamiento, ¿no es cierto?, la formación de la vacuola fagocitaria y finalmente la degradación y destrucción, ¿no es cierto?, de el microorganismo o el agente nocivo. Bien. Esto es lo mismo en diapositivas, ahí están ustedes viendo cómo el leucocito se pone en, viene la marginación, ¿no? Ahí se ve rosadito que margina, luego rueda, luego tiene sustancias para adherirse bien ahí a la pared y luego se escapa, al final se escapa por el poro endotelial, aquí se ve la transmigración, ¿no? Primero se rodó, se pegó y luego llega justamente al lugar. Ahora, como ven ahí, hay una serie de sustancias que ya han sido descubiertas. No les quiero complicar mucho la vida, por eso es que ahí he recortado mucho la clase de hoy, pero les voy a dar un resumen de eso. Esta es otra diapo igual, exactamente lo mismo, ¿cierto? Lo que yo quiero ahora es que entiendan esto, porque esto sí es un conocimiento que ya tiene algunos años, unos 3 o 4 años, y que no pueden ustedes dejar de conocerlo el día de hoy, ¿no? Las moléculas de adhesión, ¿no? Son un grupo de glicoproteínas e hidratos de carbono
que actúan en la superficie celular. Estas moléculas van a tener un rol importante en la integridad de órganos, tejidos. Son importantísimos en la migración celular en los procesos inflamatorios. Inician y propagan las respuestas inmunológicas de defensa. Ayudan a la cicatrización de heridas y intervienen en las metástasis tumorales. Estas moléculas de adhesión, que se llaman moléculas MAC, moléculas de adhesión celular, tienen esta característica especial. Y ahora justamente les voy a mencionar las moléculas, pero agrupadas en familias, ¿no? Son las familias de moléculas de adhesión celular. Entonces, en primer lugar tenemos los receptores de la familia de las selectinas, receptores de la familia de las integrinas, receptores de la familia de las caderinas y receptores de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Esto sí es el fascinante mundo de las moléculas de adhesión. Esto hace 3 años no se conocía, ahora ya se conoce a la perfección. Ustedes no pueden seguir su camino de estudiante de medicina sin conocer estas cosas. El médico que no se actualiza se queda en el carro de la historia. Yo tengo 26 años de médico. Cuando yo estudiaba como ustedes el curso que están llevando, esto ni existía. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado con mi Guyton edición 7? ¿En qué edición están ustedes? Imagínense, ¿no? Hay que renovarse, y lo que me ha pasado a mí les va a pasar a ustedes. Tienen que actualizarse y estar constantemente estudiando. Entonces, importantísimo las moléculas de adhesión celular. Justamente en la siguiente diapo se ve a estas moléculas, ¿no es cierto?, en esa función importante. Esta diapositiva me la dio un médico español, donde se ve ahí justamente cómo se produce lo que yo hice en la pared, ¿no es cierto? La marginación, el rodamiento, la activación y luego la fijación al endotelio para posteriormente salir. ¿Y quiénes son los que intervienen? Miren, intervienen integrinas, selectinas, quimiosinas y la superfamilia de las inmunoglobulinas. Ahora, estos tienen nombres, no quiero que se los aprendan, pero miren cómo se va haciendo más complejo el conocimiento. La superfamilia de las inmunoglobulinas es el ICAM2, ICAM1, MAPCAM1, BCAM1, ¿no? Y así van a ir saliendo más proteínas importantes. No tienen que aprendérselas, pero sí saber que existe la superfamilia de las inmunoglobulinas, las quimiosinas, las selectinas, las integrinas, ¿no? Y ojo, eso que dice HEB, nadie me preguntó, me estaba olvidando. Son las que se llaman vénulas endoteliales, las vénulas endoteliales. Esas vénulas endoteliales son justamente las que van a permitir la formación de los espacios para que migren las células. Intervienen bastante. Bien, aquí es un resumen de todo lo que hemos hablado, ¿no es cierto? Entonces, las moléculas de adhesión celular, las superfamilias, las inmunoglobulinas, las caderinas, las selectinas y las integrinas, ¿no?, intervienen en los dominios extracelular, transmembrana e intracelular. Extracelular, transmembrana e intracelular. Ese es el espacio extracelular, este es el dominio transmembrana y este es el intracelular. Miren cómo intervienen para que justamente se produzca la migración de células hacia lugares inflamatorios. Entonces es importantísimo. ¿Por qué es importante esto que les he dado ahora yo a ustedes? Porque probablemente de aquí a 1 o 2 años
Las inflamaciones se van a regular a través de esto. Bloqueo una integrina, bloqueo una selectina o una caterina, o una proteína de la superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces ya no van a ser AINES, antiinflamatorios no esteroideos, van a ser antiintegrinas. Voy a inventar un nombre, la antiintegrina Cano, ¿no? La descubrió el laboratorio Hoffman-La Roche y cuesta una fortuna, porque cuando sale una droga nueva cuestan una fortuna. Entonces esto es lo que quiero que ustedes se queden con el concepto nuevo, que ahí va a estar justamente el tratamiento de la modulación de las inflamaciones. Eso es importantísimo. Bien, basta. Y dice, el mundo no está amenazado por malas personas, sino por aquellos que permiten la maldad. Es una frase de Albert Einstein. Es importante que ustedes también tengan una calidad humana que les permita decir que son los que gobiernan la escala zoológica, ¿no? Somos animales racionales, pero si no somos personas que actúan de manera consciente, suceden muchas cosas malas. Bien, estudien esta parte de la inflamación. Como les digo, lo de hoy es mucho más corto que lo del año pasado. Si compran las copias, de repente van a tener que tachar algunas, porque hoy día les he dado, se las voy a dejar en el escritorio para que se la lleven si quieren en un USB. Es mucho menos y es lo más conciso de la clase. Espero que salgan bien en su examen. Los alumnos míos que quieran recuperar sus carpetas de informe, las tengo en este momento en mi carro. Se los digo, el que desee recuperar su carpeta, por ahí alguien me mandó un correo. Las notas se las voy a enviar a sus correos, a cada uno, por supuesto, no se preocupen, a más tardar el día de mañana. Los que quieran recuperar su carpeta de informe, ya los tengo en el carro, si alguien lo quiere hacer, si no ya los mando al reciclaje. ¿Ya? Ok, entonces nos vemos el día del examen. Estudien para que tengan buena nota.